En el año 2006, su servidor escribió un libro intitulado Dos papas en Roma. Con motivo de la publicación del tercer secreto de Fátima en el año 2000 por parte de la jerarquía de la Iglesia, su servidor ahondó en esa publicación, en esa visión que nos dieron a conocer el contenido del mismo en un libro intitulado Dos papas en Roma, donde hacía referencia precisamente a esa extraña referencia que hacía Lucía en la visión que se nos dio a conocer de un obispo vestido de blanco y donde ella pone entre comillas, teníamos el presentimiento de que fue el Santo Padre. Es como si Lucía tuviera la duda de que ese obispo vestido de blanco fuera el Papa. Pero luego más adelante se hace referencia al Santo Padre en esa visión, que sale de una ciudad, atraviesa una ciudad medio en ruinas, con paso vacilante sobre los cadáveres de los sacerdotes que encontraba en el camino, y luego llegaba a una montaña donde era asesinado con armas de flecha y fuego. Entonces, en esta visión me permitió a mí hacer un estudio a fondo sobre una profecía que habla que en algún momento, en este final de los tiempos, va a surgir un falso papa. Pero no solo un falso papa, sino que en una atenta erudición e investigación de mensajes provenientes de místicos y santos y de algunas apariciones marianas en sus mensajes también, y mensajes del Sagrado Corazón de Jesús, resulta que no solamente es la aparición de un falso papa en el final de los tiempos, sino que van a surgir dos papas enfrentados, pero cada papa va a representar o va a encabezar una iglesia católica, apostólica, con sede en Roma. Es decir, que nos vamos a encontrar con el desgarramiento de la iglesia en la que van a haber dos iglesias. Una iglesia católica, apostólica, con sede en Roma y otra igual, y cada una con su propio papa. Este es el escenario real, de acuerdo con las profecías, al que nos vamos a enfrentar en el futuro inmediato. Claro, con motivo de la renuncia del Papa Benedicto y con motivo de la elección de Francisco y todo lo que ha rodeado en este entorno un poco atípico, pareciera, según algunos, que esta división o este proceso del falso Papa se estaría cumpliendo en este escenario, lo cual es un error. Es un error que además trae nefastas consecuencias. Entonces, en este video yo quisiera exponerles a ustedes algunos argumentos, tanto de la Sagrada Escritura como de las revelaciones privadas, para comprender que lo que vamos a enfrentar es una división de la iglesia, así como cuando Cristo murió en la cruz y se rasgó el templo en dos. Aquí también la iglesia se va a rasgar en dos, en una crisis espantosa que está profetizada desde el principio en que Cristo funda su iglesia única y verdadera, cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella. Entonces, una realidad, fruto del misterio de la iniquidad, el misterio del mal que habla Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses. La iglesia ha estado sujeta al poder de las tinieblas, ha estado sujeta a la lucha del poder del mal, representada a través de cualquier cantidad de textos de la Escritura, como la que tiene Juan en el capítulo 12 del Apocalipsis, de ese dragón que le hace la guerra a la mujer. Entonces, desde el principio de los tiempos ha habido mártires, ha habido persecución, ha habido herejías, ha habido cismas,
Es una constante del Evangelio que el humo del infierno ha ido atacando y ha ido incluso penetrando dentro de la misma iglesia de Cristo, como lo dijo el propio Pablo VI el 29 de junio del 72. También interesante las palabras del cardenal Wojtyła en el Congreso Eucarístico de Filadelfia en 1976, cuando hablaba que estábamos ante la lucha final entre la iglesia y la antiiglesia, entre el evangelio y el antievangelio. Se habla de la lucha entre la iglesia y antiiglesia, y que era una lucha que descansaba dentro de los planes de la divina providencia. Entonces, hermanos, estamos enfrentando y acercando a un escenario que además vemos con nuestros propios ojos hoy en día, donde la iglesia cada vez está siendo más oscurecida, más está expresando mayores signos de división, donde la iglesia es perseguida en diversos ámbitos, donde ya empieza a haber cierre de iglesias, donde empieza a haber encarcelamiento de sacerdotes, de obispos, de laicos que defienden la vida, que defienden a la persona humana, la sexualidad humana, el matrimonio sagrado, del matrimonio, del sacramento del matrimonio, etcétera, etcétera. Y esto va a ir cada vez poniéndose mucho más difícil y mucha más persecución. Las profecías lo dicen claramente. Juan Pablo II, con motivo del secreto de Fátima en el año 1980, cuando le preguntaron sobre él, decía que el futuro de la iglesia es que había que esperar grandes pruebas que exigirían de todos nosotros la disposición de hacer donación de la propia vida, o sea, martirio, y una dedicación total a Cristo y por Cristo. Y agregó el Papa en aquel entonces: con vuestra oración y la mía sería posible mitigar la tribulación, pero no sería posible evitarla, porque solo así la iglesia podría ser renovada, y que esta vez no sería de manera distinta, a través del derramamiento de sangre. Entonces está profetizado que la iglesia, lastimosamente, ahora y en el futuro cercano, va a tener una crisis espantosa que parecerá que va a desaparecer de la tierra. Esto hay que tenerlo claro, hermanos, porque dice una frase que la flecha duele menos cuando se ve venir. Entonces esto hay que saberlo, porque lo dice la propia Escritura. Pero también sabemos por fe, que al final las puertas del infierno no van a prevalecer. Si al final se dará el triunfo del corazón inmaculado. Al final Cristo va a triunfar, va a reinar sobre todos y sobre todo, y hará que todos sus enemigos doblen su rodilla ante Él, y Él va a establecer y a dejar su reinado en manos de su Padre eterno, para que Dios sea todo en todos. Y esto es una profecía que se va a cumplir, porque Cristo debe ser Rey de reyes de hecho y de derecho, en la que haya un solo rebaño y un solo pastor. Pero antes vamos a tener que pasar por las mismas etapas que pasó su fundador, por un ministerio público, por una pasión, por una muerte aparente, y luego el triunfo de la iglesia por medio del corazón inmaculado de María. Entonces, lo que yo quiero establecer ahora, hermanos, es que no tiene nada que ver esta existencia de un papa emérito y un papa en la iglesia como Francisco con la profecía que está profetizada en la Sagrada Escritura y está profetizada en medio de místicos, a través de místicos y santos, sino que es una división donde surge una iglesia falsa, y por tanto, a ver, una iglesia falsa pues tiene que tener un papa que la encabece, y frente a una iglesia verdadera que también tendrá su propio papa. Entonces, por ejemplo, quiero mencionar, aunque ya hay que entender que ya hay que saber y recordar que ya ha habido cismas muy fuertes en la iglesia, concretamente los dos más importantes: el de Oriente, donde se separó la iglesia de Oriente. Había 4 patriarcados: Constantinopla, Alejandría, el patriarcado de Jerusalén y de Antioquía, que finalmente no quisieron someterse a la autoridad del Papa, y otras cuestiones respecto a la procesión del Espíritu Santo, de cómo surgía el Espíritu Santo, en fin, y otros detalles menores que hace que se dividió la iglesia entre católica y ortodoxa desde el siglo XI
y sigue esa división actual. Y otro cisma que hubo en el siglo XIV, casi por 40 años, donde hubo en un momento dos papas, que fue Urbano VI y Clemente VII, y luego en algún momento hubo hasta un tercer papa, donde se peleaban, digamos, la legitimidad del trono de Pedro. Incluso un santo, por ejemplo, Catalina de Siena, estaba con Urbano VI y Vicente Ferrer estaba con Clemente VII. Finalmente, después de 40 años, se logró unificar y ya a partir de Martín V continuó la sucesión apostólica de los papas. Bueno, entonces, el punto es que hay un sinnúmero de fundamentos que yo quisiera brevemente a ustedes mencionarles para tener claridad respecto de lo que estoy diciendo de dos iglesias y dos papas. Para empezar, Catalina Emmerich, beata, del siglo XVIII y XIX, el 13 de mayo, pero de 1820, tiene una visión donde dice: vi la fuerte oposición entre dos papas, fuerte oposición, y vi cuán funestas serían las consecuencias de esta falsa iglesia. O sea, habla claramente de una falsa iglesia, y por tanto de ver una iglesia verdadera, y que esto causaría el cisma más grande que se ha visto en el mundo. O sea, lamentablemente los enemigos se han metido dentro de la iglesia desde mucho tiempo atrás, lo dijo la encíclica Pacendi, que los enemigos están dentro, decía el Papa Pío X, lo corroboró el Papa Pablo VI, el humo del infierno ha entrado dentro de la iglesia de Dios, y ya desde la época de Cristo, el discípulo amado Juan, pues ya decía, ¿verdad?, que habían salido de nosotros, de entre nosotros, pero que no eran de los nuestros. O sea, ahí surge el mal de la misma y propia iglesia de Cristo. Luego, el padre Gobi también habla de una falsa iglesia, sacerdote que recibió mensajes a partir de los años 70 en Fátima y que fundó el movimiento sacerdotal mariano con sacerdotes que hicieron su consagración al corazón inmaculado de María y un voto especial de cumplimiento de su fidelidad a su vocación sacerdotal, y aglutinó a miles de sacerdotes en todo el mundo. Y luego surgió un libro que se llama Los sacerdotes, mis hijos predilectos, y ahí están los mensajes. Y en esos mensajes, por ejemplo, dice la Virgen el 13 de mayo del 90, la iglesia conocerá la hora de su mayor apostasía. En el 93, 13 de mayo, las fuerzas masónicas han entrado a la iglesia de manera disimulada y oculta y han establecido su cuartel en el mismo lugar donde vive y trabaja el vicario de Cristo, lo dijo en los años 90. Y luego habló de su secreto que concernía a la iglesia, que esto iba a dar al lugar, el secreto, se iba a dar una gran apostasía en la iglesia y que surgiría un falso Cristo y una falsa iglesia. Vuelve a hablar. Entonces, ese falso Cristo no es el anticristo, no tiene nada que ver eso, porque el anticristo no viene dentro de la iglesia, y no es el caso ahorita, sino de un falso papa que va a encabezar una falsa iglesia versus un papa verdadero y una iglesia verdadera. También, por ejemplo, en Akita, Japón, en 1973, donde la Virgen también se aparece a esta hermana y cuya aparición fue aprobada por el obispo y que luego el propio Ratzinger corroboró de que ese mensaje era esencialmente igual que Fátima. Bueno, pues hay un mensaje, el 13 de octubre de 1973, fíjese cómo todos son ligados a los días en que la Virgen se apareció en Fátima, 13 de mayo, 13 de octubre, del año 17, aquí es el año 73, y dice la Virgen: la obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la iglesia, de tal manera que se verán obispos contra obispos y cardenales contra cardenales. Entonces, el que haya una división de obispos y cardenales está indicando, hermanos, que un cardenal, principalmente, su función es nombrar a un papa. Entonces, si hay una división entre cardenales, quiere decir que hay una división al momento de elegir un papa,
que eso es lo que la Virgen está aquí haciendo hincapié. Pero ya esta frase no es de Akita, viene de mucho antes, incluso si me permiten, viene, en mi opinión, del secreto de Fátima aún no conocido, del texto, de las palabras que no se dieron a conocer, se dio a conocer una visión, pero no las palabras. Hay mucha información sobre eso, tengo un libro sobre el tema, y muchos han analizado esta situación, pero ahorita no voy a ahondar más en ello. Pero hubo un extracto diplomático, porque el secreto se debió dar a conocer en 1960 por pedido de la Virgen, 6-0. No se dio a conocer. En el 63 hubo un extracto diplomático de un autor, Luis Emmerich, en el periódico Nueva Europa de Stuttgart, Alemania, que se intituló El porvenir de la humanidad. Y este extracto diplomático, de manera interesante decirlo, el cardenal Ottaviani, que era el secretario de Estado Vaticano, tuvo mucho interés en que se diera a conocer, que se repartieran, que se imprimieran millares y millares y millares y se repartieran por todas partes, lo cual me indica que parte de algunos textos del secreto de la Salet, que ya se conocía en ese entonces, que la Virgen dio a conocer en 1846 y que luego hay un extracto diplomático del secreto en 1922 con el imprimatur del obispo de Lecce, textos de ese secreto, junto con otros seguramente del secreto que no se dio a conocer, venían en este extracto diplomático. Bueno, pues parte de este extracto, que se dio a conocer en el 63, dice así: vendrá un tiempo de las más duras pruebas para la Iglesia. Los cardenales estarán contra los cardenales y los obispos contra los obispos. Satanás se impondrá entre ellos. En Roma habrá grandes cambios y lo que esté podrido caerá y lo que caiga no debe ser conservado. Y la Iglesia será oscurecida y el mundo sumido en una gran confusión. Entonces esta frase de obispos y contra obispos y cadenas contra cadenas, Satanás en medio de sus filas, ya viene en este tratado diplomático que apareció en los medios en 1963 y que repite 10 años después en Akita la Virgen a la hermana Agnesa Sasagua. Luego pues también tenemos lo que le dijo el Sagrado Corazón de Jesús a Marga, que es una vidente española que tiene director espiritual y que ha venido recibiendo mensajes desde los años 90 y que eso se ha concretado en la impresión de varios libros voluminosos, entre ellos sobre la verdadera devoción al corazón de Jesús, otro se llama El triunfo de la Inmaculada, otro se llama El reino eucarístico. Y en uno de esos mensajes, que me parece muy, muy claro de lo que estoy diciendo, le dice nuestro Señor a Marga lo siguiente, y le dice tengo mucha necesidad de vosotros, almas fieles, almas que estáis en oración. Escuchadme todos aquellos que creéis en mí. Sucederá algo en la Iglesia que será como un aldabonazo contra ella y que le hará tambalearse, aunque no extinguirse. Muchos fieles huirán escandalizados. Será un gran escándalo para todos. Un escándalo dentro de la Iglesia que será azuzado, o sea, será maximizado por los medios de comunicación y del convencimiento social. Y pregunta Marga al Sagrado Corazón, ¿y qué es lo que escandalizará a todos los fieles? Y le responde nuestro Señor: el gran cisma, a partir del cual se separará la verdadera Iglesia de la falsa. Esto está en el libro de la verdadera devoción al corazón de Jesús. Se separará la verdadera Iglesia de la falsa. Entonces, este es el punto que yo quiero llegar. No es que porque haya un papa y un papa emérito se cumple la profecía, no, estamos adelantando. De hecho, cuando escribí el libro, algunos me hablaron, cuando vino la elección de Francisco, me hicieron llegar que se había cumplido la profecía de mi libro, de 2 papas en Roma, y le dije que no, que esa profecía se refería a otro evento posterior. Para mí hubiera sido mejor decir, pues ya se cumplió, no se ha cumplido, pero se va a cumplir porque de un cónclave se separa la Iglesia
hay dos bandos, y entonces unos nombran a un papa, otros nombran a otro papa, y entonces surgen dos iglesias, que es lo que está diciendo aquí Marga, que es lo que dice Akita indirectamente sobre cardenales contra cardenales, que es lo que le dice al padre Gobi, y que es lo que también dice a Catalina Emmerich, una falsa iglesia. Entonces, este es el punto al que menciona la vidente Marga. Luego también, en 1981, o sea, hace ya 41 años, su servidor encontró en un periódico de México una nota de una vidente inglesa. Me llamó la atención. Pero lo que no me llamó la atención fue que eso salió publicado a los días del atentado que sufriera el Papa Juan Pablo II un miércoles 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro. Como sabemos, fue herido, no perdió la vida de milagro. Luego sabemos que el Papa, pues, por la intercesión de la Santísima Virgen de Fátima, logró salvar la vida y llevó la bala a la corona de la Virgen que se encuentra ahí en la capeliña en el lugar de Fátima, Portugal. Bueno, pues ese día, unos días después, sale esa nota en un periódico donde hablaba de esta vidente inglesa, Sofía, y donde le revelaba a la Virgen en 3 palabras el secreto de Fátima, en 3 palabras. Secreto que, como sabemos, se debió de haber publicado en 1960 por pedido de la Virgen a Lucía y que la Iglesia, por las razones que sean, no dio a conocer. Y esas 3 palabras de las que hablaba esta vidente eran 2 papas rivales. Entonces, que habría una crisis centrada en el papado vaticano, que haría que se dividiera la iglesia y que hubiera 2 bandos, o sea, 2 iglesias iban a surgir de un cónclave. Entonces, yo incluso mandé a pedir, bueno, después de muchos años, traté de investigar y logré conseguir un libro que es voluminoso para poder atestiguar efectivamente el fundamento de este mensaje, que viene a encontrar perfecta coherencia, perfecta integridad y perfecta unidad con el resto de los mensajes que aquí estoy mencionándoles a ustedes. También, en otra aparición en Brasil, en Anguera, también la Virgen da un mensaje a un vidente de nombre Pedro Regis y le dice lo siguiente: el demonio causará una gran división en la iglesia, según el 2010. El trono de Pedro será quebrantado. Y luego, en el 2008, un doloroso acontecimiento se dará y el trono de Pedro será sacudido. Estoy hablando que el trono de Pedro va a ser sacudido. Llegará el día en que habrá 2 tronos, mas solamente en uno estará el verdadero sucesor de Pedro. O sea, aquí sí está hablando de 2 tronos concretamente, pero cada uno, a diferencia del cisma de Occidente, encabezando en el contexto de las mensajes que estoy dando a conocer, cada uno una iglesia. Luego también hay una vidente ortodoxa griega que ha sido también, para no variar y perder la costumbre, pues fue juzgada y criticada por algunos pastores de la iglesia. Y hubo un documento en el año 1995, anónimo, vaya usted a saber, anónimo, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que supuestamente condenaba los escritos de la vidente mística ortodoxa griega Vasula Raiden. Sin embargo, luego hubo un acogida de parte de Kainar Ratzinger, se vieron, platicaron, dialogaron, y el entonces cardenal, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aclaró que no había condenación, sino simplemente una advertencia, y también se le pidió a esta señora que no diera charlas dentro de iglesias católicas para evitar confusión. Ella es ortodoxa. El fin de sus revelaciones del Sagrado Corazón es la unidad de las iglesias. Que se restablezca tanto la Pascua, una sola Pascua para las 2 iglesias, como luego que se puedan unir, porque sabemos que hubo un cisma, el cisma de Oriente, en 1054, que sigue vigente, como dije, y que se espera que pronto pueda reconciliarse la unidad perdida. Y ese es el propósito de estas revelaciones. Bueno, pues a esta mujer, nuestro Señor le revela lo siguiente, que me parece muy interesante, y le dice:
Lo que ha sido una apostasía fragmentaria, se lo dijo en el 93, se convertirá ahora en una apostasía general que va a engullir a muchos. Mi iglesia tendrá que experimentar los mismos sufrimientos y traiciones que yo mismo experimenté. O sea, traiciones. Así como lo traicionó uno de ellos, pues habrá uno que va a traicionar la iglesia de Cristo, un cardenal de la iglesia. Porque las escrituras una vez más deben cumplirse. Golpearé al pastor y se dispersarán las ovejas. Vuestro pastor será golpeado y los gemidos de mi pueblo atravesarán los cielos. Y luego dice, en otro mensaje, en 94, 3 de octubre, por medio de la fuerza y la traición invadirán mi casa. Habrá un censo sin consultarme, o sea, un cónclave sin consultarme. Así que dentro del cónclave, que se va a nombrar a un papa, pues habrá otro mini cónclave para nombrar a otro. Es lo que está diciendo el mensaje de Basula. Y agrega y termina en marzo del 93, si alguno cruzase vuestro camino y os dijese vuestra fidelidad que profesáis por este papa, cambiadla por el fuerte movimiento de este otro, no cambiéis. Estamos hablando pues de dos movimientos, de dos iglesias y de dos papas. ¿Cómo sabremos, hermanos, cuál va a ser el papa verdadero? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Pues la iglesia verdadera, hay una visión que tiene Juan Bosco, donde veía la iglesia casi que se hundía en medio de un gran mar y aparecían dos columnas que la salvaban. En una columna, el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, donde está Cristo presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Y la otra, María, auxilio de los cristianos. Entonces, ¿dónde estará la iglesia verdadera? Donde esté la Eucaristía, donde esté María, pero particularmente aquel camino, como dijo la Virgen del Rosario en el año 78, una manifestación, aquellos que promulguen el nombre de María como madre del verdadero camino hacia el Padre. O sea, habrá un camino falso y un camino verdadero. El verdadero es aquel que tenga a María como madre, a María como madre. Esto hay que tenerlo muy claro, hermanos. María se yergue como la imagen, como la figura, como la persona, como el medio que Dios Padre ha establecido para que nos dé luz y nos confirme cuál es el camino verdadero que nos llevará al Padre en estos tiempos de confusión y precisamente y particularmente cuando venga el cisma a partir de la muerte del Papa Francisco. Entonces, hay una serie de textos en Zacarías, en Lamentaciones, donde se habla que los enemigos van a entrar por el mero centro de la iglesia y donde se habla que va a haber un pastor falso que no hará más caso a la oveja perdida, que se ha cumplido en varios obispos, pero principalmente en uno que vendrá más adelante encabezando una iglesia falsa. Y entonces, en algún momento, cuando la situación en Roma sea insostenible, está profetizado, que es otro tema que podríamos hablar en otro video, pues habrá una revolución de tipo comunista que hará que los dos salgan huyendo de Roma. Finalmente, está profetizado que el Papa va a derramar su sangre y va a ser asesinado, y junto con ellos van a perseguir a obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. Por tanto, hermanos, nos tenemos que preparar. Nos tenemos que preparar convenientemente para poder enfrentar esta situación dificilísima por la que va a atravesar nuestra madre, la iglesia, y para que no vayamos a perder la fe y para que mantengamos encendida nuestra lámpara en nuestra conciencia, nuestra lámpara en nuestra alma, fortalecida por los actos convenientes de oración, con el aceite del sacrificio y la penitencia y del ayuno, con el aceite del Santo Rosario, de los sacramentos, de la lectura de los evangelios. Fortalecernos, hermanos, porque los tiempos que van a venir van a ser muy difíciles y es bueno saberlo con anticipación para cuando eso ocurra sepamos pues qué camino tomar. Y el fundamento final de toda esta exposición es esas dos mujeres que aparecen en el libro del Apocalipsis. La mujer, de acuerdo a la patrística, de acuerdo a la tradición de la iglesia, tiene varias interpretaciones, pero una de ellas es precisamente que la mujer se refiere a la iglesia. Entonces hay una mujer vestida del sol, la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas que se simboliza místicamente a la Santísima Virgen, pero ella no es propiamente la Virgen porque esta mujer vestida del sol gime dolores de parto y la mujer no tuvo
la Virgen no tuvo dolores de parto. Entonces esta mujer representa a la iglesia fiel que es atacada por el dragón y hace que 2 alas del águila la tengan que llevar al desierto, donde estará un tiempo, medio tiempo, tiempos y medio tiempo, o sea, 42 meses. Frente a esta mujer hay otra, capítulo 17, es una gran ramera, una prostituta, una mujer que tiene joyas, oro, joyas preciosas. Es una mujer vestida de púrpura y escarlata, que es el color de los obispos y los cardenales. Y esta mujer tiene una copa de oro donde tiene la sangre de Cristo y bebe esa sangre y se emborracha de la sangre de los mártires. Y es una gran ramera que fornica, está fornicando con una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces esa mujer que está en esta bestia simboliza a la iglesia falsa de los últimos tiempos. Hay 2 iglesias, la verdadera y la falsa. Y esto lo viene muy bien explicado en la visión que tiene Juan en el Apocalipsis de estas 2 mujeres. Y no quiero terminar rápidamente sino mencionar algunos comentarios de muchos que me han escrito con motivo del anterior video donde hablé de Francisco y Benedicto. Me parece que algunos comentarios pareciera como que los que me escriben como si no hubieran oído lo que estoy mencionando y pareciera que hay una atmósfera de un gran prejuicio en contra de Francisco. Entonces, por más que me digan a mí que para su opinión su papa es Benedicto, pues es un despropósito, con todo respeto se ha dicho, porque yo no hablé, y luego me hablan muy mal del papa, lo cual es muy lastimoso que un hijo de la iglesia hable tan mal de su vicario que representa a Cristo. Yo no hablé si el papa era bueno o malo, yo lo que enfaticé es que el papa legítimo, el único papa de la iglesia, es Francisco. Ese era el motivo de mi charla. Además, el canon de la iglesia, hoy en día, de la mayoría de todas las iglesias que se ofrecen en el mundo completo, se ofrece por el Papa Francisco, no por Benedicto. Entonces, esa lex orandi, que es la ley donde rezamos, se traduce en la lex credendi, es lo que creemos, y por tanto en la lex vivendi, que es lo que vivimos. O sea, yo rezo en lo que creo. Y al rezar, el sacerdote ofrece la misa e incluye en su canon al Papa Francisco, no al Papa Benedicto. Así tan simple como esto. Ahora bien, eso no quiere decir que estemos obligados a estar de acuerdo en todo lo que el Papa diga. No, yo puedo disentir en cualquier cosa que el Papa diga, porque mientras no sea una verdad de fe, de dogma, de doctrina, yo puedo disentir y no estar de acuerdo o no obedecer incluso, y no pasa absolutamente nada. Nunca, desde luego, se nos va a indicar algo que vaya en contra, o sea, que tengamos que hacer algo que vaya en contra del moral, de la doctrina o de la fe. Porque desde luego mi conciencia, que es, decía el cardenal Newman, el principal de los vicarios de Cristo, está por encima. Y entonces no estoy obligada a creer en nada o a vivir en algo que vaya en contra de la fe, del dogma o de la moral, como ha sido el caso hasta el día de hoy. Puede haber de parte del Papa proposiciones peligrosas, nombramientos de confusión, acciones que puedan desconcertarnos, que crean confusión. Sí, puede ser. Pudiera ser que así sea, a juicio de ustedes. Pero el juicio final yo se lo dejo a Dios. O sea, el que juzga finalmente, el que juzgará a Francisco como papa, es Jesucristo nuestro Señor. Por otra parte, también decirles a los que siguen insistiendo en el tema de Benedicto, si muere Benedicto no va a haber cónclave. El cónclave va a venir cuando muera Francisco. Benedicto, ya por su edad, pues todo apunta que no falta mucho para que pronto el Señor lo llame a cuentas, y quedará entonces solamente Francisco. Y amén de que es muy importante recordar que Jesucristo dijo a Pedro: mira, Pedro, que Satanás ha pedido cribarte como el trigo, pero yo he rogado por ti, yo Jesús he rogado a mi Padre eterno, para que tu fe no desfallezca. Entonces la fe de Pedro no va a desfallecer, de ningún Pedro. Ahí está el fundamento incólume de 2000 años de existencia de la Iglesia, a pesar de crisis, de persecuciones, de cismas,
de mártires y de todo lo que ha padecido la Iglesia, y así será hasta el final de la historia, porque nuestro Señor prometió: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y desde luego, pues el Papa no tiene desde luego el don de la inerrancia. Entonces algunos me dicen también que si la elección, que hubo una quinta elección y que es inválido. Hermanos, hay un principio en derecho canónico, que es la Pacifica Universalis Ecclesia Adhesio, es decir, que la Iglesia Universal ha acogido pacíficamente, sin violencia ni broncas, valga la expresión, el pontificado de Francisco. Por tanto, ese es el Papa. Y ya vendrá el momento en que surgirá dos papas y, por tanto, lamentable y lastimosamente, dos iglesias. Y ahí sí será una confusión que ya indiqué. María es la que nos va a dar la luz para saber cuál es el camino verdadero. Para terminar, algunos me han preguntado sobre el libro que escribí de Io Eros, lo quieren que ya mencionarles, sobre la luna Io y el asteroide Eros, las copas de la ira divina, que en un video anterior mencioné. Ya está disponible en Amazon México para el que lo quiera adquirir en papel, ahí lo pueden adquirir, que recomiendo pues ampliamente. Hermanos, que estas consideraciones ayuden a clarificar lo que estamos viviendo y lo que va a suceder en el futuro cercano. Vamos a dar tiempo al tiempo mientras preparémonos, fortalezcámonos con lo que el Señor y la Virgen nos han pedido que hagamos en este tiempo para enfrentar los difíciles tiempos eclesiales que vamos a vivir en el futuro inmediato. Que Dios les bendiga y la Santísima Virgen les cubra con su manto. Muchas gracias y buenas tardes.